Vamos a recibir con un fuerte aplauso a una fiel representante del arte sefaradí. La fina y delicada voz de la soprano Eleonora Noga Alberti en el recital titulado Endechas y Cantares de Sefarad. Juntos vamos a aplaudirla y disfrutar de esta excelente música especialmente preparada para hoy. El 31 de marzo de 1992 se conmemorará una fecha luctuosa para los sefardíes del mundo. La fecha en la cual se firmó el edicto de expulsión, que los conminó al destierro de las tierras que habían habitado durante siglos. Los sefardíes de Marruecos, cuando es Tisha B'Av, tal vez la fecha más luctuosa del año litúrgico judío, cantan una endecha, un canto fúnebre que conmemora ese destierro. Es el canto con el cual yo voy a iniciar este pequeño aporte a este acto. Dado que el carácter de este canto es luctuoso, fúnebre, yo rogaría a la audiencia no aplaudir al final del mismo. Pero la vida continuó y uno de los hechos más significativos de la vida de una persona son las bodas. Y son las bodas donde los sefardíes han hecho un repertorio hermosísimo y muy nutrido. Así que después de esta endecha comenzamos con un canto de boda y seguimos con otros cantos que acompañaron a los sefardíes durante todo este tiempo hasta el presente.
en Salónica. El título de este recital, este pequeño recital, es Endechas y Cantares. En Salónica, lugar de donde es también en vestimenta una reproducción, se cantaba una endecha que hacía referencia al libro del Macabeo II. Es la historia de Hanna y sus 7 hijos, quienes mueren uno tras otro en defensa de su fe. It's
Terminando esto con una serie de cantos de boda, todos seguidos, y haciendo votos para que ciertos hechos históricos no se repitan más. Caminando por la plaza encontré una mujer de una bella talla, me desgració de ver. Sus cabellos largos pretos me hicieron enamorar, mi corazón partía por no poder hablar. Después de 2 días pasé por la puerta y nunca se echaba, andaba en portalla. Miraba en su lado corona y cordón, mostraba con un dedo llaga en su corazón. Dieciocho años tengo, la flor de mi mansedumbre, me quedaste en un juego por la primera vez. Yo había dicho sola, si yo te alcanzaré, canté una parola y no me mataré. Antes de hacer los últimos, quiero presentar y agradecer a los músicos que generalmente y siempre están fielmente conmigo. Silvia Costanzo, Fernando Quiroga, Claudia, Néstor Ricardo Arari, y Mario Kirli, Sentamón. Me
para Eleonora Noga Alberti. Y como dije al principio, antes de presentarla, una fiel representante del arte y de la cultura sefaradí. Muchas gracias, Eleonora, por sumarse a esta convención Argentina Sefarad 92. Este aplauso es para ti.